¿Cómo están, jóvenes? Les habla el profesor Jairo Ramírez. Vamos a hablar acerca de la unidad número 2 de física, la cual lleva por nombre diferencia del potencial y el potencial eléctrico. Cuando hablamos en física del potencial eléctrico, tenemos que hacer referencia de el señor Alessandro Volta, un italiano que hizo muchos aportes a la física y a la química. Tenemos aquí el instrumento de medición utilizado para medir cuál es el voltímetro y las ecuaciones con las cuales trabajamos para diferencia de potencial, y tenemos también las mismas para potencial eléctrico. Ecuaciones esenciales para poder desarrollar el contenido que veremos a continuación. Vemos allí que en el sistema de MKS su unidad es el voltio, debido al nombre del señor Alessandro Volta. Y podemos visualizar el primer ejemplo que me plantea que una carga eléctrica está en un campo uniforme de 25 newtons sobre coulombo. Cuando se desplaza 4 centímetros, vemos que la distancia C transformó de una vez, realizo un trabajo de 5 joules. Entonces me dicen que hay el valor de la carga. ¿Qué pasa? Que visualizamos que no tengo el potencial lo hallo con esta ecuación, sustituyo los valores y hallamos el valor del potencial. Ahora sí vamos a hallar lo que me están pidiendo, que es el valor de la carga. ¿Qué debemos hacer de esta ecuación? Despejar la carga. Observamos muy bien cómo se hace el despeje de dicha carga, sustituimos los valores en la misma y tenemos lo que me están pidiendo, que es el valor de la carga, que en este caso es de 5 coulombios. Para el ejemplo 2 me dicen que tengo los datos allí del valor de la carga, el valor de una fuerza. Fíjense que la distancia de 3 centímetros la estamos transformando de una vez, pero debo hallar el valor de la carga. ¿Qué pasa? Que no tengo el potencial. Entonces volvemos a la ecuación anterior, del contenido anterior de potencial eléctrico, para poder determinar la misma. Entonces tenemos que el potencial, sustituimos los valores y tenemos que el potencial es de 5 newtons sobre coulombo después de hacer la división. Vamos a la ecuación y ahora sí sustituimos el potencial que tengo, el cual acabo de calcular, que es de 5 newtons sobre coulombo, multiplico y tenemos allí la diferencia de potencial, que es de 0,15 voltios. Para el ejemplo número 3, tenemos allí que es una carga lineal, pero tenemos dos cargas en los extremos y en el centro de ellas tenemos un potencial. ¿Qué sucede? Que necesito determinar el valor del potencial que ocurre entre la carga 1 y ese potencial, y tenemos el valor de la carga 2 y el otro potencial señalado allí por la flecha. Entonces debemos hacer uso de un voltaje 1, el cual vamos a utilizar la ecuación para el voltaje lineal, donde tenemos el valor de la constante K, y allí tenemos que hacer referencia y debemos observar bien que el valor de la carga se está colocando con el signo positivo, porque hablamos de potencial. Sustituimos los valores, realizo la división y tenemos que el valor del potencial es de más 1800 voltios. Reservamos el resultado y vamos ahora al cálculo del potencial 2. Sustituimos los valores. De igual manera observamos que la carga es negativa. Realizamos la división de estos dos elementos y tenemos allí que el valor del potencial es de menos 900 voltios. Ahora, como recordamos que el potencial se debe sumar, sustituimos los valores, pero recuérdense que debemos hacer uso de los signos. ¿Por qué? Porque hablamos del potencial y ese mismo tiene polaridad tanto positiva como negativa. Fíjense que allí se coloca los menos 900 voltios, realizo la operación que corresponde, que es una sustracción, y tenemos que el voltaje o el potencial es de más 900 voltios. Para la parte B me piden que haya el trabajo, entonces la ecuación que mostré a continuación se debe ser despejada. Sustituimos los valores y tenemos allí que el trabajo es de 2,7 por 10 a la menos 5 joules. Para el otro ejemplo, vemos allí que tenemos un cuadrado. El cuadrado tiene un lado de 14,1 y que las tres cargas, en este caso las azules, valen el mismo valor. La carga 4 es negativa y la distancia, vemos que transformamos de una vez la distancia a metro. ¿Qué quiere decir esto? Que debo hallar la diagonal de ese cuadrado. Queda conformado a manera de ese triángulo y me quedan los lados de la siguiente manera. Haciendo uso del teorema de Pitágoras, sustituimos los valores en la ecuación, elevo el cuadrado de cada uno de ellos para que me quede ese valor que están allí, realizo la sumatoria, esperamos calcular el valor de la raíz y así tengo el valor de la distancia. Pero ¿qué ocurre? Que tengo el valor de la diagonal o de la distancia, que sabemos que el potencial está en el centro, por ende debemos dividir esa distancia entre 2 para que esa sea la distancia que voy a utilizar en el cálculo que viene a continuación. Entonces, por definición sabemos que las cargas son iguales,
por ende el voltaje va a ser igual. Entonces con que calculemos el voltaje total 1, 2 y 3, podemos hallar todos los que necesitamos. Tenemos allí la carga, nuevamente repito, positiva, porque es la que me están dando. Realizamos la división y tenemos allí el valor del potencial. En el caso del potencial 4, recordemos que es el distinto, que es el que es distinto. Allí observamos que se coloca la carga negativa, realizamos la operación pertinente y tenemos allí lo que me da como resultado. ¿Qué sucede ahora? Recordemos que los voltajes deben ser sumados. Como el voltaje 1, 2 y 3 es el mismo, lo escribimos 3 veces. Sumamos el voltaje número 4 y nos damos cuenta que tenemos allí el potencial de 18.930 voltios en ese cuadrado. Recordemos, por favor, muchachos, seguir las instrucciones dadas al final de la guía, como márgenes, hojas de presentación, entre otras. Muchas gracias y bendiciones. Éxitos, jóvenes.